día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En este punto 549 que estamos comentando, decíamos que los sufrimientos son una ocasión en la que nosotros pidamos a Dios la ayuda de su gracia, especialmente sufrimientos físicos y sufrimientos morales, y que Dios nos da en su designio, en su providencia. Dios a veces realiza esos milagros de sanación, como los realizó también a veces cuando estuvo entre nosotros. Jesucristo no curó a todos los enfermos que vivían en Judea y en Galilea en aquel tiempo, no, curó a algunos, hizo algunos signos. También entre nosotros, Él en ocasiones envía esos signos de sanación. A veces nos escucha en esas súplicas que le dirigimos. No siempre. Pero cuando lo hace, nos pide que entendamos esas gracias como signos de una liberación definitiva, de la liberación del pecado. Quisiera decir una palabra sobre esto. Vamos a ver, ha existido una tentación de identificar reino de Dios, la instauración del reino de Dios, meramente con el bienestar humano. Ha sido uno de los problemas que tuvo pues la conocida teología de la liberación, que Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, pues tuvo la encomienda, o sea, tuvo el quehacer de discernir qué es lo bueno y positivo que tenía la llamada teología de la liberación, y al mismo tiempo también purificarla de sus desviaciones. ¿Qué era lo positivo y qué era, digamos, lo incorrecto de la teología de la liberación tal y como se presentaba, ¿no? En aquellos años en los que Juan Pablo II estaba pues en el trono de San Pedro? Pues decir lo siguiente: lo positivo es que la llegada del reino de Dios tiene que tener consecuencias también en nuestra vivencia social, ¿eh? Es decir, si Jesucristo viene a vencer el pecado, eso también se tiene que traducir en un tipo de relaciones sociales y laborales en las que reine la justicia, en la que los pobres sean defendidos en su dignidad. Eso, digamos, es el aspecto positivo de la teología de la liberación. O sea, no existe una liberación espiritual si no tiene consecuencias en unas relaciones de justicia. O sea, también se tiene que visualizar la llegada del reino de Dios en unas relaciones humanas más justas. ¿Qué era, sin embargo, lo desviado de la teología de la liberación? La identificación de la llegada del reino de Dios, la identificación pues con la mera justicia humana o con el bienestar social. Dicho de otra manera, vamos a ver, pues en los países escandinavos, en Noruega o en Suecia, que se dice que es donde existe pues un estilo de sociedad con más bienestar, con mejor reparto de los bienes económicos y con un sistema de seguridad social envidiable, pues digamos en Noruega y en Suecia el reino de Dios está más establecido pues que en una nación africana o en una nación sudamericana. Yo no me atrevería a decir eso. De hecho, resulta que los suicidios se dan muchísimo más en esos países ricos, teóricamente con un bienestar social, entre comillas, ¿no? Envidiable, que en esos países pobres. El reino de Dios se ha establecido mejor en esos países nórdicos que, no sé, pues en Brasil, donde existe pues unos niveles de pobreza, o en otro lugar. Pues desde luego sería un error equiparar tal cosa. Es decir, es verdad que la llegada del reino de Dios requiere que se traduzca en unas obras de justicia, pero desde luego no se puede identificar la llegada del reino de Dios meramente con una justicia exterior. Porque el reino de Dios tiene que ganar los corazones para vivir en gracia de Dios. El reino de Dios también es una realidad interior que se tiene que traslucir al exterior, ¿eh? Ojo,
pero lo dice el Señor, el reino de Dios está dentro de ti y consiste en la vida de gracia. Consiste en vivir en gracia y en que el amor de Dios nosotros lleguemos a hacer de él nuestro tesoro. Luego, fijaros bien, entre dos riesgos, ¿no? El riesgo de una espiritualidad desencarnada, un falso misticismo desencarnado, que bueno, pues que parece que identifica el reino de Dios con una oración mística, pero que no se traduce en obras de justicia en la realidad. Y entre el extremo opuesto, que es un horizontalismo, y casi confundir el mensaje de la salvación, reducirlo, bueno, pues a una obra de una ONG social, ¿no? Que también existe ese riesgo, obviamente. Esos dos extremos son los dos extremos que tenemos que purificar para entender una auténtica concepción católica de lo que es la liberación del reino de Jesucristo en nosotros. Jesucristo es libertador, es nuestro libertador, pero de lo primero que nos libera es de la esclavitud del pecado, que es la fuente de las demás esclavitudes. Es por lo tanto este aspecto, aquí Juan 8, versículos 34 al 36 dice: ¿Cómo dices tú, os haré libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Este texto del Evangelio de San Juan está ligando la libertad del hombre, la está ligando a una libertad interior. Incluso fijaros que en aquel tiempo, cuando San Pablo, en aquel momento histórico, existía la esclavitud. La esclavitud entonces socialmente estaba aceptada, y cuando San Pablo se dirige a los esclavos, él dice a los amos: tratad con dignidad a vuestros esclavos, no abuséis de ellos, etcétera. Y a los esclavos les está proclamando la liberación de Jesucristo, y curiosamente no les está diciendo: levantaos en armas, ¿no?, para abolir la esclavitud. Por supuesto que el cristianismo, llegado el momento histórico, estará a favor de la abolición de la esclavitud. Pero es que San Pablo no esperó a ese momento histórico de la abolición de la esclavitud para empezar a predicar a los esclavos la liberación de Jesucristo. O sea, la liberación de Jesucristo ha llegado ya, aunque todavía esté por abolirse la esclavitud. Vamos a ver, O sea, esta es la matización, entre comillas, ¿no?, que hay que hacerle a una concepción demasiado horizontalista o reduccionista de la liberación de Jesucristo, casi identificándola con una liberación política, que no se puede identificar la liberación del reino de Dios con una liberación meramente política. Aunque obviamente, como he dicho antes, no se reduce meramente a una realidad interiorista, sino que se va traduciendo en obras concretas, ¿no? Como fijaros en la historia de la Iglesia, la predicación del Evangelio ha sido acompañada con obras sociales, con obras de liberación. Así la Iglesia lo ha acompañado. Pero ojo, acompañar la predicación de Jesucristo, del Evangelio, la predicación de la victoria de la gracia sobre el pecado, acompañarla con esas obras de justicia, no quiere decir sustituirla, porque quizás nosotros hemos llegado en un momento determinado al riesgo contrario, que es lo que Juan Pablo II denunció y llamó la atención sobre el riesgo de reducir el Evangelio a unas obras sociales. No se puede reducir el Evangelio a unas obras sociales, aunque esas obras de liberación sociales tienen que acompañar la proclamación del Evangelio, pero no se puede reducir a ellas. Este es un delicado equilibrio que, sin duda alguna, nos ha de
ayudar en la comprensión de la liberación integral del Evangelio, el Cristo total, del cual nos habló San Agustín, del cual tanto hemos hablado en la explicación del Catecismo, el Cristo total, que viene a liberar al hombre en todas sus facetas y en todos sus aspectos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.